Hola, hoy conoceremos un poco de la historia de los procesadores. Para ser más concretos, hablaremos sobre Intel y AMD. Intel 4004, un CPU de 4 bits. Fue el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Aproximadamente al mismo tiempo, algunos otros diseños de CPU en circuito integrado, tales como el militar F-14 KDC de 1970, fueron implementados como chipsets, es decir, constelaciones de múltiples chips. Intel 8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 KB de memoria. El circuito integrado del 8008, limitado por las 18 patillas de su encapsulado, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El Intel 8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida. Intel 8085 es un procesador de 8 bits fabricado por Intel a mediados de los 70. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soporte de hardware, así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. El número 5 de la numeración del procesador proviene del hecho que solamente requería una alimentación de 5 volts, no como el 8080 que necesitaba unas alimentaciones de 5 y 12 volts. El Intel 8086 y el Intel 8088 son los primeros microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel. El 8086 y el 8088 ejecutan el mismo conjunto de instrucciones. Internamente son idénticos, excepto que el 8086 tiene una cola de 6 bits para instrucciones y el 8088 de solo 4. Exteriormente se diferencian en que el 8086 tiene un bus de datos de 16 bits y el 8088 de solo 8 bits. Por ello, el 8086 es más rápido, pero por otro lado, el 8088 podía usar menos circuitos lógicos de soporte, lo que permitía la fabricación de sistemas más económicos. Intel 8286 es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores. Al igual que su primo contemporáneo, el 80186 puede ejecutar correctamente la mayor parte del software. Las versiones iniciales del 8286 funcionaban a 7 y 8 MHz, pero acabó alcanzando una velocidad de hasta 25 MHz. Fue el microprocesador elegido para equipar al IBM Personal Computer introducido en 1984. 80386 con arquitectura x86 durante su diseño se llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. El Intel 386 fue empleado como la unidad central de proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. AMD 386 fue lanzado al mercado por AMD en 1991. Era un procesador con características semejantes al Intel 80386 y compatible al 100% con este último, lo que le valió varios recursos legales de Intel por copiar su tecnología. Tenía una velocidad de hasta 40 MHz, lo que superaba a su competidor que solo llegó a los 33 MHz. Fue la primera aparición de AMD en solitario en el mercado de los procesadores para el gran público, y tuvo un éxito aceptable teniendo en cuenta que el mercado estaba totalmente ocupado por Intel. El AMD K5 es un microprocesador tipo x86, rival directo del Intel Pentium. Fue el primer procesador propio que desarrolló AMD. El K5 es internamente un procesador RISC con una unidad x86 decodificador que transforma todos los comandos x86 de la aplicación en comandos RISC. El Pentium 2 es un microprocesador con arquitectura x86 introducido en el mercado el 7 de mayo de 1997. Está basado en una versión modificada del núcleo P6 usado por primera vez en el Intel Pentium Pro. El Intel Pentium 2 se comercializó en versiones que funcionaban a una frecuencia de reloj de entre 166 y 450 MHz. La velocidad de bus era originalmente de 66 MHz, pero en las versiones a partir de los 333 MHz se aumentó a 100 MHz.
Poseía 32 KB de memoria caché de primer nivel repartida en 16 KB para datos y 16 KB para instrucciones. La caché de segundo nivel era de 512 KB y trabajaba a la mitad de la frecuencia del procesador. AMD Athlon fue el primer procesador x86 de séptima generación y en un principio mantuvo su liderazgo de rendimiento sobre los microprocesadores de Intel. AMD ha continuado usando el nombre Athlon para sus procesadores de octava generación Athlon 64. AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación. Presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores, funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. Intel Pentium D. Un chip Pentium D consiste básicamente en dos procesadores Pentium 4 metidos en un solo encapsulado y comunicados a través de Fiesta. Los procesadores Pentium D no son monolíticos, es decir, los núcleos no comparten una única calle. DK10, primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos. Este nombre fue dado a conocer a finales de abril del 2007, reemplazando así la serie de alto rendimiento de AMD Athlon 64. Estos microprocesadores cuentan con 3 núcleos, en realidad son 4, solamente que con uno de ellos desactivado. AMD PillDriver es una microarquitectura desarrollada por AMD. Como sucesora de Bulldozer, su principal destino son los equipos de escritorios, móviles y servidores. AMD FX es una serie de microprocesadores de AMD para computadoras personales. AMD FX es la serie de microprocesadores x64 a gama alta hecha por AMD, prediseñado desde fábrica para hacer overclocking y es la única línea de FX con versiones de 8 núcleos físicos. Intel Core i7 es una nomenclatura que designa procesadores de gama alta de la marca Intel. Intel Core i9 ha sido pensada para formar parte de los equipos de alto rendimiento del público más entusiasta, sin olvidarnos del entorno profesional, donde su gran número de hilos nos ofrece un desempeño inigualable que saca el máximo provecho a otros componentes como su tarjeta gráfica o memoria RAM. Cuenta con 18 núcleos y es capaz de alcanzar los 36 hilos de procesamiento.